Muy buenos días. Hoy Massa atraviesa toda nuestra agenda de este miércoles 3 de agosto, que titulamos esta apertura como Massa 2023 o Massa 2027. Y quizás allí esté el nudo, podríamos decir, de la diferencia de perspectiva que tiene el oficialismo y la oposición respecto de qué hay que hacer con la economía. Massa tiene 50 años, entonces desde la oposición le dicen, mire, usted es joven, si tiene pretensiones de 2023, no va a ser el ajuste que necesita la economía hacerse para que funcione a largo plazo. Tenga una actitud patriótica, haga el ajuste que tiene que hacer, no sea candidato para 2023 y sea el candidato de 2027, cuando usted va a tener 54 años y todavía tiene mucho tiempo para presentarse en futuras elecciones presidenciales. Esta perspectiva, que es la que tienen los economistas y los políticos de la oposición, que de alguna manera Rodríguez Loredo lo planteó ayer en la sesión, cuando le dijo a Massa, exclúyase como candidato de 2023, parte de la hipótesis de que la única solución para que la economía mejore es producir un ajuste que genere un dolor en la población y que por lo tanto no sería electoralmente atractivo para quien lo produce luego ser un buen candidato. Es decir, quien tiene que hacer el ajuste no podría tener expectativas presidenciales porque empeoraría la situación de la población en lugar de mejorarla, versus la mirada que tienen algunos economistas cercanos al oficialismo, más heterodoxos, que suponen que se puede hacer simultáneamente un ajuste que al mismo tiempo sea expansivo o que no sea recesivo, porque lo que se corte del Estado se pueda generar en lo privado, y simultáneamente se produzca un ordenamiento de la macroeconomía, pero al mismo tiempo mejorándole la vida a la gente. Esa diferencia de perspectiva es la que hace que para algunos el plan de Massa deba ser 2023 y para otros 2027. Desde mi perspectiva el plan de Massa es 2023, desde mi perspectiva no creo que Massa esté apuntando a producir un ajuste clásico que vaya luego a generar una pérdida de votos al oficialismo y personalmente afecte a su imagen. Las informaciones que tenemos es que le está pidiendo a cada uno de los sectores de exportación un adelantamiento de las exportaciones lo suficientemente grande como para aumentar las reservas del Banco Central, por ejemplo, al de los exportadores pesqueros, 250 millones de dólares, a los exportadores agrarios, 2.000 y así. Y que esto va a ser parte de los anuncios que se harán hoy a la tarde cuando la suma. Otro aspecto importante de este Massa 2023 o 2027 es por qué ser ministro de Economía y no ser jefe de gabinete. La sensación es que él llega al gobierno con la idea de que el jefe de gabinete finalmente termina siendo decorativo, de acuerdo al sistema constitucional que nosotros tenemos, que le da una enorme cantidad de atributos, pero finalmente en la práctica no, el ministro de Economía tiene mucho más poder del que tiene el jefe de gabinete, como ha sucedido en todos los gobiernos anteriores, en los que ya hubo desde la reforma constitucional de mediados de los 90, jefe de gabinete. O sea que para realmente producir un cambio, el puesto importante no era el de jefe de gabinete, sino de ministro de Economía, conjugando varios ministerios del área económica como era hasta el pasado. Bueno, siguiendo con esta idea de que la diferencia de perspectiva entre el oficialismo y la oposición es que lo que la Argentina necesita es un ajuste que va a producir recesión, versus la del oficialismo de que hace falta un ajuste del Estado, pero que con otras medidas que promuevan lo privado, ese ajuste del Estado no sería un ajuste total de la economía, es que vamos a escuchar un audio de cada uno, o en algún caso dos, como es en el caso de Matías Tombolini, de cada uno de los secretarios que están jurando hoy con Massa, y ustedes van a ver que hay una línea de continuidad en todos ellos de esta perspectiva heterodoxa, podríamos decir una perspectiva que se podría asimilar a la que tuvo Labaña en 2002, respecto de que se puede producir un ordenamiento de la macroeconomía sin que se genere una pérdida en la calidad de vida de los ciudadanos. Vamos a comenzar con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, en dos audios que son de este año, uno muy reciente, de abril, en el que dice la brecha grande es un gran problema. Escuchemos al nuevo secretario de Comercio. En octubre del año 2020 el dólar valía 195 pesos.
y dijimos, bueno, se va todo al demonio, se viene la debacle, vale 500, no va a valer 1000, no va a valer... Hoy vale 212, pasan 2 años, la inflación no llegó. La brecha es grande, es un problema. Yo estaba mirando los datos del comercio exterior de la Argentina. El intercambio de comercio, importaciones más exportaciones, del mes pasado fue récord en la historia. Casi 15.000 millones de dólares. Lo que vendimos en el primer trimestre al mundo, 19.000 millones de dólares, fue récord de nuestra propia historia. En cantidad, más obviamente un precio muy favorable. Si el dólar fuera pésimo, retendrían las exportaciones los exportadores y no le venderían al mundo. Nosotros en Arsat le vendemos servicios satelitales, por ejemplo, Estados Unidos. Con lo cual uno dice, es un tipo de cambio retrasado y la verdad que en promedio, como tipo de cambio real multilateral, comparando el resto de las monedas, está por debajo del 2018, 2019, sí, cuando fue, hoy se cumplen 4 años de la corrida cambiaria que tuvo Macri en 2018, cuando se comían a los chicos crudos allí, después del primer trimestre del 2018, comparado con el 2017 es un dólar más competitivo. Ahora, también es cierto que tuvimos récord de importaciones el mes pasado, ¿no? Más de 7.000 millones de dólares de un país que le vende al mundo y que le compra al mundo, que por supuesto tiene un montón de problemas. Yo creo que el dólar no está ni caro ni barato, sino que tiene el precio que permite que tengamos estos números de comercio exterior en nuestro país. Bueno, el tema del dólar es crucial, la discusión si el dólar está atrasado respecto de su cotización en pesos o no, las distintas miradas de que perdió 9% en lo que va del año y está 20% por debajo del promedio del año anterior. Aquí hay un punto clásico, cuando uno mira los países que tienen un dólar muy, muy bajo, por ejemplo, Uruguay y Chile, esto hace que el país termine siendo muy caro en dólares. Los que tienen un dólar alto hacen que los países sean baratos en dólares. La discusión es que Argentina, evidentemente, es un país barato y que esto indicaría que el dólar no está tan retrasado. Por lo menos esta es la visión sobre la que va a venir, creo yo, el nuevo gabinete económico. Vamos a escuchar otro audio de Tombolini sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que vale recordar, Massa fue el principal impulsor para que se apruebe. ¿Qué puso Argentina arriba de la mesa para discutir con el fondo? Dijo, miren, hasta acá los programas que ustedes le proponen a los países y que en la Argentina propusieron con el ingeniero Macri, que llevó adelante un ajuste, sobre todo en el año 2019, de 12.000 millones de dólares, no funcionó. Nosotros, ¿qué propusimos? Dijimos, bueno, si de la torta que hay en la economía vos querés llevarte un pedacito, no va a funcionar. Proponemos agrandar el pastel. Proponemos agrandar la economía para que de ese crecimiento vos puedas cobrar la deuda que la Argentina tiene con vos, FMI, y la Argentina pueda continuar creciendo. Atrás de eso hay un paradigma central que es, nosotros estamos convencidos de que no hay una receta que le mejore la vida a la sociedad en el mediano plazo a partir de seguir pidiéndole a la gente que la pase mal para que en un futuro que nunca sabemos cuándo llega estemos todos un poco mejor. Argentina negoció con sus tiempos, con la frente en alto, y llegó a un acuerdo, a un entendimiento que me parece que cambia el paradigma respecto de lo que conocíamos hasta acá, por lo menos los acuerdos que había firmado el Fondo con la Argentina. 1, el dólar está bien. 2, el acuerdo con el Fondo Monetario está bien. Vamos a escuchar ahora a Juan José Bailio, el nuevo secretario de Agricultura, que plantea que quedamos encerrados en un discurso funcional a la grieta. Uno cuando está en la función pública, si quiere tener tranquilidad, se equivocó de trabajo, tiene que buscar otro trabajo. Uno puede trabajar sobre 2 coyunturas, sobre la de la subsistencia y la de la crisis, como realmente nos pasó con muchos sectores en plena pandemia, o las tensiones que genera el crecimiento. Porque el crecimiento en nuestro país, no tenemos pleno empleo, bueno, no tenemos un montón de cuestiones, no somos Finlandia ni Noruega, con lo cual cuando crece un sector tensiona a los otros sectores y aparecen algunos puntos críticos en los sectores productivos. Bueno, hoy la agenda que yo tengo en el Ministerio, que es en permanente contacto con todos los sectores productivos, es el acompañamiento del gobierno provincial para el desarrollo y para el crecimiento. Hoy vemos una fuerte inversión de los privados, una fuerte demanda de líneas de financiamiento que acompañen esas inversiones, el desarrollo de nuevos mercados, de misiones comerciales. Esto no invalida la queja de los caminos, no invalida... yo creo que a veces quedamos encerrados, de ambos lados, quedamos encerrados en discursos que
son más funcionales a las cuestiones partidarias y a la grieta partidaria que a los problemas objetivos que tiene el sector. Bueno, nuevamente tenemos que trabajar para una eso. idea transgrieta, ¿no? Una idea heterodoxa en términos económicos, una idea transgrieta en términos políticos. Acabamos de escuchar primero al secretario de Comercio, recién al secretario de Agricultura. Vamos a escuchar ahora al secretario de Hacienda con 3 conceptos para que la gestión pública sea de calidad y agregue valor, eficacia, transparencia y evaluación. Esta fue una conferencia que dio Raúl Rigo sobre la calidad de la gestión, que de alguna manera se puede leer en función de cuál cree quienes apoyan a Massa que son sus atributos. Cuando hablamos de gestión, entonces, aparecen algunos conceptos que son digamos, imprescindibles para que la gestión pública sea una gestión de calidad y agregue valor. En primer lugar, requerimos decisiones que sean acertadas. Los gerentes públicos, los responsables del programa, las autoridades políticas deben tomar decisiones acertadas en el sentido de que sean decisiones útiles para la ciudadanía, que es hacia donde está destinado toda nuestra actividad. Estas decisiones, para ser útiles, tienen que ser estratégicamente correctas. Entonces aparece esta dimensión de la vinculación de los planes estratégicos, los presupuestos, como un elemento imprescindible, un condimento, una condición clave para la gestión de calidad. También esos decisores tienen que justamente adoptar decisiones sobre la base de información que tiene que estar disponible con oportunidad, con verosimilitud. Entonces, ¿cómo le damos información al decisor de política y cómo usamos también esa información para informar y mantener informado al público? Dando un aporte en el sentido de la transparencia, es una segunda condición para esta mejora de la gestión y mejora de la calidad. Y una tercera cuestión tiene que ver con la evaluación. Para poder estar seguros de que nuestras gestiones son de calidad y que estamos satisfaciendo demandas públicas, es necesario evaluar los productos que nuestros programas presupuestarios ponen a disposición del público y evaluar fundamentalmente los resultados, es decir, si lo que pretendemos con esos productos efectivamente se concreta. Bueno, ejecutividad es lo que se le asigna como atributo a Massa, o sea, ejecutivo es aquel que ejecuta, que puede llevar adelante la diferencia entre el discurso, las ideas y la práctica. Algunas veces comenté acá que uno de los clásicos de gestión es un libro que se llama Execution, que plantea que ideas hay muchas, pero personas capaces de llevarlas adelante hay menos. Creo que de alguna manera esto representa lo que creen quienes apoyan a Massa, que es su atributo fundamental, que no son las ideas, sino la capacidad de llevar adelante esas ideas de una manera ejecutiva. Escuchamos entonces al secretario de Hacienda, al secretario de Agricultura, al secretario de Comercio en ese orden. Ahora vamos a Marcos Labaña, quien queda en el INDEC, pero por su portación de apellido y porque en algún momento fue incluso candidato a ocupar el sillón de Batakis, tiene mucha importancia. Esto que van a escuchar ahora es un reportaje hecho aquí en este mismo programa hace pocas semanas. Marcos Labaña sobre la inflación. Argentina tiene un problema de inflación que ya tiene muchos años, que es uno de los principales problemas que tiene la economía argentina, y claramente para solucionar este tema que está muy estructurado, está muy naturalizado, tiene que armarse un esquema donde a lo largo de 2 o 3 años uno pueda ir bajándola para decir, bueno, ya el control de la inflación está. Esto no se puede hacer de un día para el otro, requiere tendencia aparentemente a la baja, más allá de un movimiento puntual que puedas tener en un mes, ¿no? Lo que importa es la tendencia más larga. Eso es lo que espero que se vaya logrando y que se pueda ir diciendo, bueno, empezamos esta tendencia para efectivamente poder controlar el tema inflacionario. Lo que yo creo es que el problema tan estructurado como tenemos en Argentina, yo no veo las soluciones mágicas que de un día para el otro uno puede decir, listo, ya está, esta es la medida para esquemar que si existiese una política que vos digas de esta mañana se soluciona la inflación, te digo, sí, dale, vamos, ahí. Pero, obviamente dependiendo de qué implique esa política, ¿no? Pero
Pero creo que el problema tan estructural de tantos años en Argentina requiere que para que uno pueda decir controlé la inflación, ya está en los niveles que tendría que tener un país como el nuestro, creo que eso va a llevar sus años, que no se puede hacer de un día para el otro. Aquí otra señal, ¿no? O sea, ya fuimos recibiendo señales respecto del dólar, respecto del estilo de gestión, respecto de la relación con el campo. Aquí hay otra que tiene que ver con que no se espere un plan antiinflacionario dramático o de shock, sea heterodoxo o ortodoxo, sea como el de la convertibilidad o como el del austral, ¿no? La perspectiva de este gabinete económico es de un gradualismo respecto del nivel de aterrizaje que tendría que tener la inflación hacia el año próximo, ¿no? Que el triunfo sería llegar al año próximo con 3% de inflación mensual y nunca con 3% anual. Vamos a escuchar ahora un audio de Jorge Nemec, que formalmente es secretario de Desarrollo Regional. Jorge Nemec era el viceministro, o sea, número 2 de Mansur, de la jefatura de gabinete, es un especialista en relaciones internacionales y su cargo es secretario de Desarrollo Regional. Escuchemos entonces a Jorge Nemec. Si nosotros generamos dólares, vamos a, de alguna manera, darle mayor consistencia a la situación macroeconómica, a la macroeconomía. Y es necesario también en la economía capitalista, y finalmente vivimos en un mundo donde domina la economía capitalista, nos guste o no nos guste, y te lo dice alguien que desde los 16 años ha pasado mucho tiempo de su vida leyendo los textos clásicos de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Abelardo Ramos, Caureche, José María Rosa, Hernández Arregui y muchos más. Entonces, digo, desde ese punto de vista, quiero decirte que nosotros vivimos en un mundo donde dominan las relaciones de producción del capitalismo. Ese modo de producción es el que gobierna. Nosotros no podemos imponerle al mundo una condición diferente. Tenemos que manejarnos en el mundo que está en en lo que todo el mundo llama proceso de globalización. Pero tenemos que saber, desde la Argentina, plantear cuáles son nuestras estrategias para poder potenciar nuestras capacidades y de alguna manera disminuir nuestras debilidades. Nuevamente, heterodoxia, lector de Marx a favor del capitalismo. Creo que todo esto va pintando una visión de la realidad que tiene el equipo de Massa. Vamos a escuchar ahora un audio de alguien mucho más conocido, el asesor sobre deuda externa, Daniel Marx. También es un reportaje hecho en este programa hace muy poquito. En su caso, tiene que ver con el tema de el desdoblamiento de dólar y los problemas que genera que haya $2. Escuchemos a Daniel Marx. Reconozcamos que en cualquier economía tener distintos precios para la misma cuestión o el mismo producto o servicio genera problemas. Si es en una cuestión doméstica, personal, uno compra donde está barato y tratará de vender donde está caro, y eso tiende después a emparejarse naturalmente. Si uno le pone restricciones, como le estamos poniendo a este tipo de movimientos que serían naturales además, va generando este tipo de brecha y va generando otra cosa que es, varias veces hablamos de la economía bimonetaria. Cuando uno ve este tipo de funcionamiento, dice, bueno, voy a buscar algo que me proteja, que sea más confiable, y las personas, las empresas, tienden a dolarizarse de una u otra forma, y esto genera otros problemas en el funcionamiento de la economía, pero si no existiesen, sería aún peor, porque tuvimos el desequilibrio inicial. Y cuando tenemos una brecha así, con una inflación así, uno tiende a decir el dólar sube. En realidad el que baja es el peso. Y el peso es un problema que no deberíamos tener, que deberíamos defender y que hacer las cosas para que realmente el peso sea útil en este sentido. Pues Daniel Marx es el más conocido de todos por su larga actividad pública, que comenzó con Alfonsín, siguió con la Alianza, cruzó
los 90, la primera década, la segunda de este siglo, y es más o menos previsible. Evidentemente es alguien que envía señales pro mercado y que genera ahí sí ciertas rispideces en el ala más de izquierda del Frente de Todos. Vamos a escuchar ahora a de Mendiguren, el nuevo secretario de Industria y de Desarrollo Económico, en el caso de este audio que vamos a escuchar, que también es muy reciente, es hecho en este mismo programa hace pocas semanas, sobre la potencialidad de la Argentina. Argentina aparece como uno de los países, como fue Ucrania, y una región muy importante agroalimentaria, aparece como un país con una fuerte potencial energético. Tenemos el segundo yacimiento de shale gas del mundo. Conclusión, podemos hacer un aporte importante a los problemas estratégicos del mundo en el mediano y largo plazo. Vos te imaginás, lo decía el otro día, que un país como Alemania, como Francia, como España, que hoy está viviendo estas preocupaciones, bueno, colaborar en Argentina en una inversión para desarrollar nuestros gasoductos, para desarrollar las plantas de gasificación que hicieran falta. Imagínate que son monedas. Entonces, cuando uno ve que tiene un país con un enorme potencial, con enormes activos, digamos, empresarialmente, por un problema de caja, por un problema de mala administración, por un problema de falta de estrategia y de objetivos y grandeza de objetivos, nos estamos ahogando en un vaso de agua. Esto preocupa mucho. Y además, porque creo que los problemas que tenemos realmente los tenemos, pero no en la magnitud que se transmiten. Yo soy productor agropecuario y bueno, yo te aseguro que hoy los precios relativos del campo, es decir, cómo estamos nosotros los productores agropecuarios cuando vendemos, no sé, nuestra moneda de pago es la ganadería. Cuando vendemos un ternero, un novillo hoy, ¿qué compramos con respecto a tractores, gasoil? Estamos un 50% mejor que en el 2019. Bueno, aquí tenemos otro punto crucial, ¿no? O sea, fuimos hablando de la idea de la heterodoxia, de un ajuste que implique dolor o un ajuste que pueda ser a la vez expansivo, la diferencia de un dólar alto o un dólar bajo, la actitud de heterodoxia de cruzar la grieta. Y acá hay otro punto en la definición esencial de la perspectiva económica, que es caja, finanzas versus economía. Esto es bien clásico, de Mendiguren lo trae del mundo privado, donde por un lado está el director de finanzas de una empresa y por otro lado está el director económico. Una cosa es la administración de lo dado, que es finanzas, que sería Hacienda, y otra cosa es la creación de riqueza y de valor que luego administra la Hacienda. Sería la diferencia entre un ministro de Hacienda, como normalmente son los ministros provinciales, y un ministro de Economía, que no simplemente tiene que administrar los recursos dados, sino tiene que crear las condiciones para que haya más recursos. Esta es la perspectiva que tiene este equipo económico, que la Argentina vive una situación preocupante de caja y que el problema es haberle dado demasiado énfasis a lo financiero y menos énfasis a lo productivo. Vamos a cerrar esta apertura de hoy volviendo al comienzo, Massa 2023 o Massa 2027, el pedido de la oposición de que piense en 2027 y no en 2023 y que se excluya como candidato en las próximas elecciones, en la despedida del propio Sergio Massa ayer como presidente de la Cámara de Diputados. Es 1:52, escuchemos la despedida de Massa, donde se resuena el tema de 2023. La Argentina necesita que más allá de nuestro debate apasionado, convencido, necesita que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia, la capacidad y el coraje de construir consensos y políticas de Estado, de darle un camino de largo plazo alrededor de aquellos temas que todos, absolutamente todos los que estamos acá,
estamos convencidos que pueden transformar la Argentina. Y hoy termina una etapa para mí y mañana empieza otra. Y sepan que desde mañana, en esa nueva etapa que empieza, voy a venir 100 veces a esta casa, que es la casa del pueblo, la de la democracia, a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción y el compromiso de que este sea un país un poquito mejor, podamos, más allá de nuestras diferencias, darle a los argentinos en 4, en 5 o en 10 temas políticas de Estado. El año que viene, en el debate electoral, seguramente en otros temas nos pelearemos. Pero no tengan dudas de que si hay algo que la sociedad espera es que en algunos temas nos abracemos todos y caminemos hacia adelante, porque la Argentina es un país con enormes riquezas que tiene que transformarla en riqueza para su sociedad. El año que viene, en algunos temas, nos pelearemos. Ese es el verdadero cierre de la cuestión, cómo llegar al año que viene, y veremos en las próximas semanas cómo se asienta. Massa, vamos a cerrar esta apertura con una canción que se llama Plan A de Paulo Londra. Paulo Londra, luego de varios años sin sacar una música, lanzó esta canción en la que pide no ser el último orejón del tarro de nadie, situación, aunque no resuelta, que podría replicarse en la idea de Massa al llegar a ocupar el puesto más relevante de la gestión nacional hoy en día. Finalmente, hoy Massa de alguna manera está planteando lo que es el plan A del Frente de Todos, por eso abrimos el programa con esta canción titulada Plan A. Escuchemos a Paulo Londra. Tus amigos ando siempre en la nada.